Hola, un saludo. Este es el tercer video de una serie que estamos haciendo para construir una baraja de cartas que vamos a imprimir en una impresora láser. En el video anterior hicimos ya la finalización de las cartas que quedaron así como las vemos ahorita. Es la carta, las guías de corte, las guías de abundancia. Vemos que nuestra carta tiene unas zonas de sangrado y utilizamos la zona de abundancia para que en el momento en que se refile, no nos vayan a quedar bordes blancos. Em, en este tercer video vamos a hacer el montaje de esas cartas y para poder hacer ese montaje, entonces hice como una síntesis de lo que esta carta que tenemos aquí nos muestra. Entonces en el formato, en el rectángulo rojo, tengo lo que llamaría el formato finalizado. Estas cartas miden 2,5 pulgadas por 3,5 pulgadas, ese es el tamaño estándar. La traducción a milímetros serían 63,5 por 88,9 milímetros. Y a eso le agregué 3 milímetros de abundancia por todos los lados. Eso hace que el formato con la abundancia sea de 69,5 por 94,9. Y cuando creé el PDF, el PDF se creó con unas guías y eso me dio una medida que dio 84,317 por 109,717 milímetros. Entonces, esto va a ser el formato rojo, naranja y amarillo que vamos a usar para hacer el montaje. Aquí en la mitad hice como una fusión de las dos para que se vea cómo coinciden las figuras de colores con los elementos de la carta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que voy a copiar este formato. Creé un formato de InDesign nuevo. Y en este formato de InDesign nuevo, digamos que voy a borrar esta página maestra, que mide 12 pulgadas por 18, es un formato extra tabloide, que es un tamaño de papel muy característico para las impresoras láser, es el formato más grande y aquí voy a tratar de hacer el montaje de las cartas. Entonces, para hacer este montaje hice varias pruebas y estas pruebas veo cómo se pueden montar 9, eventualmente puedo montar 12, pero al montar 12 aquí tenemos un conflicto y es que estoy muy cerca a los bordes de las páginas. Las impresoras láser tienen una cosa que se llama la pinza, que es el espacio es un espacio no imprimible que se necesita para que la impresora cargue el papel y que puede ser peligroso dejar objetos tan cerca del borde. Entonces, si yo viera estas cartas con esta distribución se verían más o menos así. Entonces, al mirar, vemos que hay unas guías entre las cartas. Digamos que si elimino el formato amarillo, ya veo cómo queda este espacio entre las cartas, que puede ser útil para refilar, pero desperdiciamos mucho espacio. Entonces, seguí experimentando con otro tipo de posiciones de las cartas. Este nos da 12 cartas. También en otra distribución, este maneja un poquito mejor el espacio y ensayé un sistema en donde tengo 12 cartas, pero en este caso las cartas ya no tienen espacios internos, sino que las cartas están, aquí las podemos ver un poco pegadas unas con las otras. Básicamente se están tocando las abundancias de una con las abundancias de la otra. Estas cartas se verían más o menos así. Entonces cuando las montamos, a diferencia de como vimos hace un instante, aquí vemos que no se ven guías. Aquí están las guías de corte, pero al interior, entre las cartas, no hay guías. Entonces, este montaje seguramente es mucho más eficiente porque desperdicia menos espacio y eventualmente puede ser tan rendidor que no es este el caso, pero que podríamos poner una carta adicional, una fila de cartas o una columna de cartas porque economizamos mucho más espacio. Ya cómo se vería el montaje de estas cartas, se vería más o menos así. Y ahora lo que voy a tratar de explicar es cómo se hizo ese procedimiento del montaje.
Entonces, para eso voy a una página maestra. En esa página maestra tomo uno de los rectángulos que había creado. En la distribución que yo quiero armar voy a hacer, me dice que son 3 de ancho por 4 de alto. Entonces las distribuyo, pero necesito que el espacio entre las cartas se elimine. Entonces para eso voy a hacer este proceso en donde voy a eliminar este lado superior e izquierdo no se elimina, este necesitamos que esté presente, pero este lado derecho e inferior sí se elimina. En esta carta eliminamos el lado inferior y las dos laterales para que funcione. Entonces hacemos esto, aquí reducimos por acá y también funciona. Voy a hacer la segunda fila. Entonces aquí por la parte superior y por la parte inferior las cartas se van a tocar y también se va a tocar por el lado derecho. Esta carta es muy particular porque es la central y tiene contacto con cartas por todos los lados, entonces técnicamente esta no va a tener guías de corte por ningún lado. Se va a ver así. Y esta se va a tocar con la carta de al lado por la izquierda y con la carta superior y la inferior, entonces lo reduzco. Ya voy a continuar con el proceso y ya miramos cómo queda todo. Listo, entonces ya recorté todas las guías por todos sus lados y ahora lo que voy a hacer es que las voy a juntar. Entonces, junto esta con esta, junto esta con esta, junto este bloque acá. Y una vez he juntado todas las cartas, voy a agrupar para poder centrar este objeto en la mitad de la página. Control G y le digo alíñese al centro, entonces la mitad de 12 pulgadas de ancho son 6 pulgadas, voy a poner 6 pulg y le digo céntrese y la mitad de 18 pulgadas son 9 pulg y le voy a decir que se centre. Entonces, ya cuando tenemos esta configuración, lo que hago es que agrego unas guías. Entonces ya tenía preparado aquí unas guías adicionales. Aquí se alcanzan a ver guías horizontales y verticales como para organizar toda la información. Y hecho eso, entonces voy a aplicar esta página maestra digamos esta página 10, y la forma, voy a ir a la página 10, y la forma en cómo voy a incluir las cartas dentro del formato es la siguiente. Entonces oprimo Command D o Control D si estoy en Mac o en PC, o voy a archivo, colocar, y cuando vaya a colocar una imagen, entonces voy a llamar el archivo que había creado en el video anterior, digo mostrar opciones de importación, los otros los desactivo, voy a importar el número de páginas que necesito para este pliego, que son de la 1 a la 12, y le digo que recorte al medio, es decir, que traiga el PDF justo al tamaño en que fue creado el PDF, no que le vaya a recortar ninguna cosa. Hay varias opciones para hacer, pero no las vamos a explicar ahora. Y voy a seleccionar y le digo importe. Entonces voy a hacer clic sobre los bordes amarillos y básicamente las imágenes se pegan dentro de las cajas que venían desde las páginas maestras. Entonces aquí yo voy ubicando todas las cartas, cada carta es diferente a la anterior. En este caso, como es una carta interna que no tiene borde amarillo, voy a hacer clic sobre el siguiente borde, que es el naranja. Aquí voy al amarillo otra vez y voy a hacer lo mismo, amarillo, naranja, amarillo y finalmente amarillo,
amarillo y amarillo. Una vez hecho eso, me doy cuenta que se ven algunas guías entre las cartas y eso tiene que ver con que todavía me toca hacer un paso adicional. Es que voy a seleccionar esta carta y le voy a dar doble clic y ahí me aparece un borde rojo. Básicamente este me dice es que esa es la carta dentro de la ventana, dentro del rectángulo amarillo que creamos y lo que estoy moviendo es el objeto hacia los bordes. Voy a hacerle doble clic aquí para que se vea el proceso que estoy haciendo. Entonces estoy juntando las cartas para eliminar esos espacios internos. Entonces aquí subo y a la derecha para alinear por la izquierda y hago esto con todas las cartas. Esta carta central no tengo que hacerle nada, está en su posición correcta y a esta sí le tengo que mover hasta acá. Entonces voy haciendo ese proceso de manera que las cartas se deberían ver así. Entonces cuando ya he hecho el proceso completo, todas las cartas se deberían ver pegadas por sus abundancias. Aquí vemos que está la guía de corte que va a refilar la carta por acá y la otra guía de corte que refila la carta por acá, pero las cartas economizan espacio pegándose por las abundancias. Ya cuando miro esta carta, digamos que detenidamente, puedo empezar a ver cómo se configura. Aquí vemos cómo se configuran todas las cartas ya sin el borde amarillo. Entonces, finalmente, aquí tengo el montaje de todas estas cartas. Si yo quiero hacer el montaje de los retiros, entonces voy a hacer pliego por pliego, voy a ir poniendo de la 1 a la 12, de la 13 a la 24, de la 25 a la 36, hasta que llegue al final de mis cartas. Y los retiros los hice en un documento nuevo, esto no está en los videos, pero creé un documento donde creé las cartas y la empecé a importar, haciendo más o menos el mismo ejercicio que acabo de hacer, pero con los retiros, y finalmente se ve algo así. Entonces el montaje de la carta se ve con todas sus guías y todos los espacios posteriores. Ya con esto puedo hacer el archivo. Una vez finalizado todo, exporto el PDF y ya con esa exportación, pues puedo ir directamente a la impresora, cargo un papel que sea exactamente del tamaño de 12 pulgadas por 18, extra tabloide, porque el formato que creé aquí es extra tabloide, para que cuando yo imprima el tiro y el retiro del pliego de impresión coincidan, haya un case del tiro y el retiro. Entonces que no tengamos desajustes. Igual si se descacha o se descuadra un milímetro o menos, no pasa nada porque tenemos zona de abundancia y eso nos permite pues que no tengamos conflicto con los refiles de las cartas. Entonces ya con esto hacemos la finalización del proceso y pues espero que les funcione y les sirva. Muchísimas gracias.